A finales del siglo XVIII, cuando los Andes estaban cubiertos de nieve y sangre, un nombre comenzó a resonar como un trueno entre los valles del Perú: Túpac Amaru II. Pero antes de ser un símbolo, fue un hombre cansado de ver cómo su pueblo era tratado como si aún no mereciera libertad, como si su sangre valiera menos que la de los conquistadores que habían llegado siglos atrás. Su verdadero nombre era José Gabriel Condorcanqui, descendiente directo del último inca ejecutado por los españoles. Nació en Surimana, en la región del Cuzco, y creció viendo la injusticia que devoraba a los pueblos andinos: impuestos insoportables, trabajo forzado, castigos sin piedad. Pero también creció escuchando los ecos del pasado, las leyendas del Tahuantinsuyo, los días en que los hijos del sol gobernaban con equilibrio. El virreinato del Perú se había convertido en una máquina de abuso. Los corregidores, los funcionarios coloniales encargados de recaudar tributos, exprimían hasta el último grano de maíz de los indígenas, y cuando no bastaba el trabajo, se llevaban sus hijos para las minas. Fue entonces cuando Condorcanqui decidió que ya era suficiente. Bajo el nombre de su ancestro, Túpac Amaru, juró devolver la dignidad a los suyos. Pero su rebelión no empezó con armas, empezó con palabras. Convocó a caciques, campesinos y mestizos, y en las plazas del Cuzco habló del derecho a la justicia, a la libertad y a un gobierno propio. Sus discursos eran fuego puro. No hablaba de venganza, sino de equilibrio. No pedía guerra, sino el fin de la opresión. Pero el fuego de sus palabras pronto encendió algo más que esperanza. En noviembre de 1780, Túpac Amaru y sus seguidores capturaron a Antonio de Arriaga, un corregidor español odiado por su crueldad. No fue una ejecución ciega. Lo juzgaron ante el pueblo, en nombre de la justicia que España les había negado durante 3 siglos. Y cuando cayó el primer verdugo, no solo murió un hombre, nació una revolución. Los pueblos se alzaron. Los caminos del altiplano ardieron con rebeldes que gritaban su nombre. Las mujeres tejían estandartes con el símbolo del Inca, y los tambores retumbaban desde el Cuzco hasta Puno. El mensaje era claro: ya no más cadenas. Pero la respuesta de los españoles fue inmediata y brutal. En Lima y en el Cuzco, los virreyes enviaron tropas, jurando aplastar aquella insolencia india antes de que el fuego llegara a todo el virreinato. Lo que no sabían era que el fuego ya se había encendido en el corazón de miles. Túpac Amaru no buscaba solo liberar al Perú, quería liberar a América entera. Su sueño no era el trono del Inca, sino el fin de la esclavitud colonial. Mientras en Europa las potencias se peleaban por oro y territorios, en los Andes nacía una revolución que sería el preludio de la independencia. Una revolución que se pagaría con sangre, y esa sangre sería la de un hombre que jamás se arrodilló. La noticia de la ejecución del corregidor Arriaga recorrió los Andes como un relámpago. En cada pueblo, en cada mercado, en los caminos de barro donde los campesinos cargaban sus cosechas, el nombre de Túpac Amaru se convirtió en esperanza. Por primera vez en más de 2 siglos, los pueblos originarios sentían que alguien hablaba por ellos, no con miedo, sino con la voz de un rey antiguo. En apenas semanas, el levantamiento dejó de ser un acto local. De Cuzco a Puno, de Tinta a Chumbivilcas, miles de indígenas, mestizos e incluso criollos hartos del abuso se unieron a su causa. El ejército rebelde crecía sin control. Las autoridades coloniales, desconcertadas, enviaban cartas desesperadas al virrey en Lima. Los indios han despertado, ya no obedecen. Túpac Amaru se movía con astucia. No atacaba ciegamente, sino que buscaba liberar pueblos y ganarse sus corazones. Entraba a las villas acompañado de sus hombres y reunía a la gente en la plaza. Allí, frente a todos,
Leía decretos donde abolía el trabajo forzoso, los tributos injustos y el sistema de repartimientos. Prometía igualdad entre indios, mestizos y criollos. Y lo más audaz de todo, proclamaba que la tierra volvería a quienes la trabajaban. A su lado estaba Micaela Bastidas, su esposa y compañera, tan temida como admirada. Era la estratega, la voz que daba órdenes cuando él no estaba. Firme, inteligente y sin miedo, organizó la logística de la rebelión, el movimiento de provisiones, los mensajes entre comunidades. Muchos decían que si Túpac Amaru era el fuego, Micaela era el viento que lo avivaba, pero el fuego crecía demasiado rápido. Los españoles, incapaces de contenerlo, comenzaron una campaña de terror. En los pueblos sospechosos de apoyar a los rebeldes, colgaban a los líderes, quemaban las chozas y destruían los cultivos. Querían infundir miedo, pero solo lograron lo contrario. El horror se convirtió en rabia. Cada ejecución alimentaba la causa. Los cronistas locales, los pocos que no escribían para complacer al virreinato, cuentan que las tropas de Túpac Amaru llegaron a reunir más de 60.000 combatientes, muchos de ellos armados solo con lanzas, hondas y piedras. No peleaban por dinero ni gloria, peleaban por algo más grande, por recuperar su lugar en el mundo. En marzo de 1781, el ejército rebelde sitió el Cusco. Durante días el sonido de los pututus, caracolas de guerra, resonó en los valles, anunciando el fin del dominio español. Las tropas de Túpac Amaru intentaron tomar la ciudad, pero el virreinato había reunido su propia fuerza, soldados bien armados, artillería y refuerzos enviados desde Lima. El cerco fue brutal. El aire olía a humo y pólvora. Los andenes ardían y el cielo se tiñó de rojo. A pesar del coraje, los rebeldes no pudieron vencer las armas de fuego europeas. Muchos murieron, otros fueron capturados. El sueño de una nueva América empezaba a tambalear. Túpac Amaru no se rindió. Sabía que lo perseguían, que el virrey había puesto precio a su cabeza, pero continuó enviando mensajes a otros pueblos, llamando a mantener la rebelión viva. Su objetivo ya no era solo liberar el Cusco, sino encender un fuego continental. Y aunque el ejército español logró cercarlo, Túpac Amaru nunca fue derrotado por miedo, sino por traición. Un hombre cercano, sobornado y torturado, reveló su ubicación. Fue entonces cuando los soldados del virreinato lo capturaron junto a Micaela, sus hijos y sus más fieles seguidores. Llevado al Cusco, encadenado y herido, Túpac Amaru enfrentó al poder colonial cara a cara. En ese momento ya no era un simple rebelde, era el símbolo de todo lo que España temía, un indio libre, consciente de su valor, dispuesto a morir por su gente. Pero la historia no termina ahí. La captura de Túpac Amaru no fue el fin de su revolución, sino el comienzo de una de las escenas más impactantes y crueles de toda la historia del continente, una escena que marcaría para siempre la memoria del pueblo andino. El amanecer del 18 de mayo de 1781 cubrió el Cusco con un silencio pesado, un silencio que ni los gallos se atrevieron a romper. En la plaza principal, los soldados del virreinato levantaban un cadalso. A su alrededor, cientos de hombres, mujeres y niños indígenas eran obligados a presenciar lo que el poder colonial consideraba una lección ejemplar. Pero aquel día, el imperio no iba a matar a un hombre, iba a intentar apagar una idea. Encadenado y con el rostro marcado por los golpes, José Gabriel Condorcanqui Noguera, conocido por todos como Túpac Amaru II, fue llevado frente al tribunal. Los papeles ya estaban escritos. Sería acusado de traición al rey, rebelión y sacrilegio. El juicio fue una farsa. No se le permitió defenderse. Las autoridades españolas querían un espectáculo, una advertencia que infundiera miedo en cada rincón de los Andes. Pero lo que no sabían era que el miedo había cambiado de dueño.
Los que temblaban ya no eran los pueblos del Perú, sino los que lo dominaban. Antes de pronunciar la sentencia, el obispo exigió que Túpac Amaru renunciara a su causa, que pidiera perdón al rey. Él lo miró con calma, con una mirada que atravesó los siglos, y dijo: «No hay más rey que Dios, y mi causa es la justicia de mi pueblo». Su esposa Micaela Bastidas y sus hijos fueron traídos ante él. Ella sabía lo que iba a suceder. Había sido torturada, pero no había dicho una palabra. Cuando sus miradas se cruzaron, no hubo lágrimas, solo dignidad. Los españoles intentaron quebrarlos con crueldad, pero lo que presenciaron fue algo que no comprendían: la serenidad de quienes mueren por algo más grande que su propia vida. El virrey ordenó que fueran ejecutados uno por uno frente a él. Primero sus hijos, luego Micaela. Los cronistas andinos cuentan que antes de morir ella gritó: «Nuestra sangre no se olvidará», y fue verdad. El suelo del Cuzco, empapado de esa sangre, se convirtió en símbolo de resistencia. Cuando llegó su turno, Túpac Amaru fue amarrado a 4 caballos, uno por cada extremidad. Querían desmembrarlo vivo, como siglos antes lo habían hecho con su antepasado Túpac Amaru I, el último inca ejecutado por los conquistadores. Era una forma de cerrar un ciclo de rebeldía, pero el cuerpo de Túpac Amaru no cedió. Los caballos tiraron, los látigos cayeron, los huesos crujieron, y él seguía con vida. La multitud temblaba y hasta los verdugos comenzaron a retroceder. Nadie entendía cómo aquel hombre resistía semejante tormento. Finalmente, tuvieron que decapitarlo. Y antes de que la espada bajara, Túpac Amaru pronunció sus últimas palabras, que aún hoy recorren América entera: «Volveré y seré millones». Su cabeza fue colocada en una pica y enviada a Tinta, su pueblo natal, para infundir terror. Pero lo que infundieron fue memoria. En los cerros, en los caminos, en las casas de adobe, las madres comenzaron a contar a sus hijos la historia del hombre que había muerto sin rendirse. El virreinato creyó haber borrado su nombre, pero lo que hizo fue grabarlo en piedra. Los siglos siguientes, cada rebelión indígena, cada voz que clamaba justicia en los Andes, llevaba su nombre como bandera. Túpac Amaru no solo fue un hombre, sino el símbolo del despertar de un continente que no quería seguir arrodillado. Su causa fue heredada por los que vinieron después: los campesinos que lucharon por sus tierras, los libertadores que soñaron con una América unida, y los pueblos que aún hoy recuerdan su juramento. Porque al final, aquella mañana de 1781 no fue una derrota. Fue el nacimiento de un mito, de una fuerza que ningún imperio pudo destruir. Una fuerza que aún susurra entre las montañas del Cusco, recordando que la libertad no se concede, se conquista. La decapitación de José Gabriel Condorcanqui fue pensada por las autoridades virreinales como el acto final que aplastaría la revuelta y borraría del mapa cualquier idea de impugnación al orden colonial. Lo que no calcularon fue la fuerza de la memoria colectiva, ni la manera en que una muerte podía transformarse en llama permanente. La plaza del Cusco quedó manchada, sí, pero en esos mismos charcos comenzaron a formarse relatos que no podían quemar con pólvora ni tinta de edicto. En las semanas que siguieron, la represión fue implacable. La corona y sus funcionarios ejecutaron ajusticiamientos sumarísimos, castigos públicos, decomisos de bienes y deportaciones. Pueblos enteros sufrieron saqueos y multas exorbitantes. Los corregidores restantes redoblaron la extracción de mano de obra para recuperar el control. La respuesta española fue cruenta y técnica. Aplicaron tribunales militares, leyes de excepción y métodos para dispersar redes de apoyo. Sin embargo, esa violencia provocó otro efecto, menos visible pero más decisivo.
La radicalización de sectores que antes dudaban entre someterse o acompañar la causa. La represión no logró apagar del todo la red de afectos y símbolos que la rebelión había tejido. Túpac Amaru II y Micaela Bastidas pasaron de ser dirigentes locales a nombres santos en la memoria andina. Las mujeres, especialmente, se convirtieron en guardianas de la memoria. Tejieron paños con la historia, contaron la gesta en las noches y protectoras de los hijos que recordarían. Las canciones populares, esas que los cronistas oficiales despreciaron o ignoraron, circularon por caminos, mercados y minas. En los dialectos quechua y aymara, versos y coplas llevaron el testimonio de la lucha de Condorcanqui a lugares que las actas oficiales jamás alcanzarían. Políticamente, la rebelión dejó consecuencias materiales y simbólicas. A corto plazo, la corona endureció su régimen fiscal y militar, pero también se vieron obligados a repensar algunas prácticas administrativas. La evidencia del descontento indígena forzó revisiones en la gestión de los corregidores, aunque tardías y parciales, y motivó discusiones sobre la legalidad de abusos que ya no podían ocultarse tan fácilmente. A largo plazo, la insurrección de 1780-1781 se insertó en un corredor histórico que condujo, unas décadas más tarde, a los movimientos independentistas hispanoamericanos. No fueron causas idénticas ni continuas, pero sí pertenecientes a una genealogía de resistencias que cuestionaron la legitimidad del dominio colonial. La figura de Túpac Amaru trascendió fronteras. En el siglo XIX, su nombre fue recuperado por movimientos de emancipación y por intelectuales criollos que veían en él un antecedente de la independencia. En el siglo XX, con la consolidación de historiografías nacionales que empezaron a mirar hacia abajo, hacia las mayorías indígenas, su legado fue reinterpretado muchas veces, a veces mitificado, a veces instrumentalizado por corrientes políticas que buscaban legitimar proyectos modernos. Aún así, la esencia de su acción, la denuncia de la explotación y la reivindicación de la dignidad indígena, permaneció como núcleo inalterable. En la memoria popular andina, Túpac Amaru no fue solo el caudillo que murió en el cadalso, fue la promesa de que la justicia era posible. Las comunidades campesinas continuaron reclamando tierras y condiciones. Las viejas demandas del siglo XVIII reaparecieron cada vez que aumentaban las cargas del tributo o se profundizaban las desigualdades. La rebelión enseñó que la violencia de Estado podía derrotar ejércitos insurgentes, pero no podía erradicar del imaginario una idea encarnada por una persona, que la opresión tenía un nombre y que ese nombre podía ser pronunciado en voz alta. Culturalmente, la rebelión fomentó procesos de identidad. La recuperación de símbolos indígenas, la reivindicación del quechua y de prácticas comunitarias adquirieron énfasis renovado. Micaela Bastidas, que vivió y murió junto a Túpac Amaru, se transformó con el tiempo en un icono femenino de organización, liderazgo y resistencia. Su figura consolidó la presencia de las mujeres en las narrativas de emancipación andina. Al mismo tiempo, la historia de la rebelión alimentó la crítica al relato oficial hispano. Los archivos, antes únicos canales dominantes, gradualmente dejaron de ser el único espejo y se combinaron con testimonios orales con la tradición indígena que sobrevivió. En términos historiográficos, la rebelión impulsó también un cambio en la forma de estudiar el pasado. Investigadores latinoamericanos del siglo XX y XXI empezaron a reconstruir el episodio desde las voces indígenas, los protocolos notariales, las cartas de los corregidores, los legajos municipales y, muy importante, el folclore. Así, el tema dejó de ser una nota menor en un relato de la conquista y la dependencia.
para convertirse en un episodio clave que demuestra que las sociedades coloniales no eran pasivas sino activas, complejas y disputadas. Hoy, la imagen de Túpac Amaru aparece en murales, canciones, manifestaciones y en la política. Sus palabras, la promesa de volver, la convicción de que la justicia no es regalo sino conquista, atraviesan discursos contemporáneos. Movimientos campesinos, indígenas y sectores populares recuperan su figura porque encarna una demanda concreta: tierra, dignidad y soberanía. No es un ídolo intemporal, es un referente político que sigue interpelando a las nuevas generaciones. Finalmente, el valor de la rebelión reside en su lección, no en la victoria militar, esa fue efímera, sino en la persistencia, que la injusticia puede incendiar conciencias, que una causa justa puede multiplicarse y que el martirio puede encender memorias colectivas. Túpac Amaru II murió en la plaza, sí, pero su ejemplo convirtió la derrota en fundamento. En los Andes, la rebeldía dejó de ser excepción para volverse parte de una historia larga, la que une la reclamación por la tierra con el reclamo por la dignidad humana. Hoy, al recorrer las calles del Cuzco o los caminos de la sierra, aún se pueden escuchar ecos, murmullos de coplas que narran la gesta, manchas en los muros, donde alguien pintó su rostro, plazas donde se lee su nombre en piedras nuevas. Más que estadística o dato, la rebelión de Túpac Amaru nos recuerda una verdad histórica simple y brutal. Cuando se quiebra el pacto entre gobernantes y gobernados, la estabilidad se termina y nacen fuerzas que reclaman reparación. Las heridas cerraron en parte, pero la memoria se quedó. Y donde la memoria se ancla, la esperanza, esa que fue compañera de Condorcanqui, sigue viva.